y hacer como, en este momento, como que es vuestra iglesia, pero no la llevéis. O sea, al terminar el culto nos la devolvéis, ¿vale? Sí, sentiros con toda libertad. Ciudad Real. Gracias. Esposa, Muy bien. Bueno, Raúl lo ha dicho, mi ayuda y dueña, en lugar de idónea y dueña, ¿no? No, bueno, el privilegio es nuestro, de verdad. El privilegio, el honor, la honra de poder estar aquí, compartir esta tarde con todos vosotros, pues para nosotros, de verdad, es una alegría, es un gozo y es un privilegio. Aparte, hay alguien también de México, ¿verdad? ¿De qué parte? De Oaxaca, muy bien. Así que el queso manchego, el queso de Oaxaca. Yo he vivido en México 6 años y medio, pero antes de entrar a la palabra sí que me gustaría pues que Lilian pueda compartir algo, saludar, ¿de acuerdo? Y compartir algo que hay en su corazón. Bueno, muchas gracias. Es verdad que estamos muy contentos de poder estar por aquí. Hay una forma de amar a las personas que es conocer, ¿no? Conocer a Dios también te permite amarlo más. Y bueno, quisiéramos que nos pudierais conocer más, pero bueno, es casi imposible. Lo que yo puedo compartir un poco para que conozcáis pues lo que es nuestro ministerio, lo que es mi propia vida. Mis padres, mi padre mis abuelos son vascos y en la época que aquí había mucha hambruna, ellos se fueron a México y en el norte de México ahí cogieron tierras y se casaban entre primos y eso para que no perdieran las tierras. Y entonces mi padre quiso salir de esa rutina familiar y esa cosa tan terrible que le parecía a él y se fue a la ciudad a estudiar una ingeniería y ahí conoció a mi madre. Mi madre era evangélica. Ella, la bisabuela de mi madre se convirtió en una misión de suecos que se fueron a establecer al norte de México, los Atkinson, y hicieron allí una iglesia muy fuerte hasta la fecha. Está todo el norte de México, hay iglesias que ellos plantaron. Y claro, mis padres se casaron, pero bueno, eran de diferente religión y en aquel entonces casarse una persona católica con una evangélica era como aceite y agua. Y entonces mis padres se fueron a la capital, que es el DF, el Distrito Federal, y allí mi padre pudo hacer vida y levantarse y económicamente, pero tenían ese miedo. Mi padre le decía a mi madre, no metas a los niños, yo tengo 2 hermanos, una hermana menor y un hermano mayor, decía, no metas a los niños a la religión, que ellos cuando sean grandes decidan. Y mi madre con todo su dolor nos hablaba así a escondidas del arca de Noé, de cosas que ella podía compartir con nosotros de la Biblia. Y nos enseñaba a cantar y eso, pero nunca nos llevó realmente a Cristo. Pero hubo un terremoto en la Ciudad de México, no sé si os acordáis, en el año 85, destruyó completamente el casco urbano de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está en un lago llamado Texcoco y construyeron los españoles en forma de chinampa, que es que ponen palos en el agua y sobre los palos ponen plataforma y así empezaron a hacer chinampa y al final la Ciudad de México está asentada en un lago. Cuando vino el terremoto pues el lago hizo así y los edificios se cayeron y hubo edificios que se los tragó la tierra hasta el fondo, desaparecieron. Y entonces mi madre se asustó tantísimo porque vivíamos en el casco urbano. Y claro, a partir de allí ella tuvo ese convencimiento de que necesitaba buscar a Dios y que nosotros necesitábamos buscar a Dios. Y empezó a buscar a Dios y le dijo a mi padre, bueno, mira, yo voy a buscar a Dios, tú haz lo que quieras. Me llevo a los niños y buscó una iglesia como esta,
se llama Amistad Cristiana, en la Ciudad de México. En aquel entonces eran 20 y tantas personas, hoy son casi 12.000 personas en esa congregación. Y a partir de allí, pues, ha sido... Mi padre, pues claro, cuando vio que sus hijos y su esposa estaban yendo a la iglesia, pues ¿qué creéis que hizo? Pues empezó a venir a la iglesia. Dijo, no me van a dejar a mí atrás. Y gracias al Señor, pues están los dos en el Señor, siguen creciendo. Ya tenemos ahí desde el año 85. Yo era una niña, pero bueno, yo sabía lo que había pasado en mi casa, cómo Cristo había transformado pues un hogar sin Dios, sin amor, sin respeto, sin todo lo que Dios aporta a nuestras vidas. Queremos algunas veces tener paz en nuestro corazón, en nuestra familia, amor, pero no queremos a Dios en medio. Y eso es imposible. Tener a Dios es lo que trae la paz, es lo que trae el amor, es lo que trae la unidad. Y mucha gente lo busca y quiere y se inventa esa paz, y se inventa ese amor, y se inventa esa unidad entre los miembros de la familia, y lo único que hacen es destrozarse, mentir a su corazón, y al final esto es lo que pasa, que buscan en fuentes ajenas, en fuentes secas, la única agua que puede quitar la sed. Y eso fue lo que pasó en México, en mi familia primeramente, y luego en la Ciudad de México, que México hoy en día hay un avivamiento y hay un despertar desde hace unos años, pero porque realmente fue quebrantado ese pueblo. El pueblo vio que sin Dios era imposible seguir adelante. Y hoy en día pues encontramos iglesias de 20.000, de 15.000, de 9.000 y así, ¿no? Y realmente lo que hay que esperar es que el tiempo de Dios. Hay que seguir sembrando, hay que seguir esperando y no contar números, sino contar el corazón, poner todo el corazón y poner todo nuestro esfuerzo en lo que un día Dios va a hacer en este país, ¿no? México fue un lugar muy cerrado, México fue un lugar que mataban a la gente que se cambiaba de religión, y hoy en día pues hay un avivamiento que el que pueda ir, el que pueda... hay iglesias, por supuesto, hay gente que no conoce al Señor, hay mucho narcotráfico, hay muchos problemas, hay mucha maldad, mucho pecado, pero hoy en día podemos decir que hay una población significativamente grande de cristianos por gente que empezó una pequeña misión en el norte, una pequeña misión en el sur, en el centro, y hoy en día pues está muy, muy arraigado el cristianismo. Y bueno, esto es más un poquito de mi historia, y para que también podáis conocer un poquito de mi país y también de, ¿cómo te llamas? De Irma, que no sé cómo está en Oaxaca, pero yo sé que también eso está extendido por todo el país. Y muchas gracias por tenernos aquí, estamos para serviros y que Dios os bendiga mucho. Muy bien, gracias. Muy bien, hay ciertos versículos clásicos en la Biblia, ¿sí o no? Ciertos versículos que yo creo que todos debemos conocer. Ahora, si yo te digo Zacarías 4:6, ¿cuántos conocemos lo que dice Zacarías 4:6 así de entrada, sin buscarlo en la Biblia? Arriba las manos, no es un atraco, no es un robo, arriba las manos. ¿Quién lo sabe? ¿No? Bueno, vais a descubrir No, sí lo sabéis, lo que pasa es que no sabéis que lo sabéis, pero sí sabéis el versículo. Vamos a buscarlo todos, ¿de acuerdo? Y el primero que lo tenga, que levante la mano y diga bingo. Ah, no, perdón, que diga lo tengo, ¿de acuerdo? Pero sí que lo conocemos. Cuando lo veáis, ¡ay! Vais a decir, claro que sí lo conocía, solamente que no sabía que lo sabía. Muy bien, ¿quién lo tiene por allí? Zacarías 4:6 es el versículo que dice: no es con fuerza o con poder, no es con ejército o con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y hoy estamos celebrando
el derramamiento, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, ese día que viene el Espíritu Santo, la iglesia es inaugurada y empieza a cumplir esa gran comisión hasta lo último de la tierra, y se cumplió, hoy estamos aquí. Y llegó hasta España el Evangelio. Ayer comentaba, no sé cuántos de los que hoy estáis aquí pudisteis estar ayer en la reunión de Iglesias Unidas. ¿Cuántos estuvisteis? Pero como ya en el corazón de Pablo estaba diciendo, ya no tengo ningún lugar, no tengo territorio más para predicar, todo ha sido llenado con el Evangelio. Estaba hablando la parte del Imperio Romano, es decir, la parte griega, y en su corazón estaba irse hacia la parte latina del imperio, es decir, hacia Occidente, el oeste, y por eso en Romanos dice, quiero ir a España. Así que podemos ver cómo el Evangelio se ha extendido, y no solamente en España, sino hasta el último de la tierra. Yo creo que pueden quedar grupos étnicos que no hayan oído el Evangelio, pero creo que naciones como tal, geográficamente hablando, políticamente hablando, yo creo que todas las naciones han oído el Evangelio. Así que no es con fuerza o con poder, no es con ejército o con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora, ¿cuántos os gusta el cine? Levantar la mano, pecadores. Yo soy del gremio de la secta que nos gusta el cine, nos encanta el cine. No todo el cine, ni todo lo que se proyecta, pero nos gusta mucho el cine. Ahora, ¿cuántos os gusta el asunto de la guerra de las galaxias? ¿O no? Algunos, no, yo Titanic, ¿no? Qué mala fue Ross, ¿verdad? ¿Por qué no le prestó un trocito de madera para que se hubiera subido? ¿Cómo se llama el Leonardo DiCaprio? Jack, ¿no? Lo sabéis, ¿verdad? Teníamos una sobrinita, fuimos al cine, en México vimos esa película. Yo, confieso, yo estaba llorando, pensando qué mala es Ross, que no le deja. Teníamos una sobrina, Annelise, y se acerca de, no sé, 5, 6, 7 años, y 3, 4 años, muy pequeña, y dice, mira a Lilian que está llorando, y le dice mi sobrina, yo también lloré. Y dice, ¿por la película? Dice, no, el otro día que me caí. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque ahora está de moda volver a los orígenes. Quédate con esto, tiene que ver con el mensaje. Es volver a los orígenes. ¿Os dais cuenta que están saliendo, como todas las historias, los comienzos, de dónde surge? Y hoy creo, sinceramente, que en la sociedad, por falta de referencias, por falta de modelos, por falta de raíces, hay una gran necesidad de modelos, hay una gran necesidad de padres, hay una gran necesidad de raíces, y hay una revisión, incluso dentro de la iglesia cristiana, una gran revisión teológica, una gran revisión histórica por volver a esos grandes hombres, mujeres de Dios, y ahí se están recuperando grandísimos clásicos, y lo vemos en la literatura cristiana, y lo vemos en las predicaciones, en los mensajes. Bueno, pues este versículo de Zacarías 4:6 tiene una historia. Tiene un origen, tiene un comienzo. Y no podemos entender este versículo de no es con fuerza y no es con poder, no es con ejército y no es con espada, si no vamos al origen y si no entendemos el contexto. Así que vamos a orar y os quiero hacer un tour, ¿vale? Desde las raíces y los orígenes hasta que entendamos por qué el profeta Zacarías le está diciendo a un hombre, al gobernador civil, en aquel entonces Zorobabel, no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, y creo que lo podemos aplicar a nuestras vidas en situaciones semejantes, y que el poder oír la voz del Señor, esa voz profética que te dice Fernando, que te dice Raúl, que te dice Iglesia de Altea, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con tu espada, no es con tu ejército, es con mi espíritu que está en ti y hace la obra también a través de ti. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias que podemos estar en este lugar. Gracias que tú nos congregas. Señor, tantas veces decimos, Señor, te invitamos a este lugar cuando en realidad tú eres el dueño de la casa. Y tú eres el que nos invitas a tu casa, el que nos invitas a tus atrios, el que nos invitas a tus moradas, el que nos invitas a ese lugar santísimo donde tú habitas, Señor. Y te damos gracias por la invitación, te damos gracias, Señor, que hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que tanto necesitamos. Gracias, Señor, que al acercarnos a ti podemos oír tu palabra, Señor, viva, eficaz,
Queremos ser no como Marta en ese momento, sino como María, que decidió dejar tantas ocupaciones, a veces mentales, a veces sentimentales, emocionales, circunstanciales, laborales, personales, familiares, dejar todo eso a un lado para tomar este instante y sentarnos a los pies, a tus pies, y escuchar los dichos de tu boca. Señor, es tan sorprendente, es tan extraordinario el entender por un momento que lo que un día salió de tu boca, esa palabra, Señor, inspirada, esa palabra llena de tu espíritu, hoy, Señor, la podemos tener, sostener en nuestras propias manos y leerla, Señor. Abre nuestro entendimiento a ese hecho, Señor. Y que podamos entender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y que así sea. Disponemos nuestro corazón no solamente para ser oidores, sino también para ser hacedores en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hablando de clásicos, ¿quién sabe lo que dice Primera de Nike 1:1? Hay algunos que me miran con una cara. Primera de Nike, la marca deportiva. Primera de Nike 1:1 dice Just do it, que en inglés o en castellano significa simplemente hazlo. Así que no solamente vamos a ser oidores, sino vamos a ser hacedores de ella. Ahora, decíamos que todo tiene una historia y este versículo tiene una historia. Estamos hablando en Zacarías. Zacarías y Ageo son dos profetas contemporáneos que se juntan en los tiempos de Zorobabel y en los tiempos de Josué, según el libro de la Biblia que lo leas, pero los dos, la misma persona, es el sumo sacerdote. Vemos que son tiempos cruciales, vemos que son tiempos importantes. ¿Por qué? Porque hay tres ministerios en el Antiguo Testamento fundamentales. Es el ministerio del sacerdotal, ministerio profético y el ministerio de gobierno, de autoridad, el rey. Y vemos que en este instante Dios despierta y levanta, activa estos tres ministerios, se juntan estos tres ministerios para mover al pueblo. Vemos al ministerio profético con una palabra muy clara, que ahora iremos un poquito a ella, a través de Zacarías y Ageo, y ahí se levanta ese ministerio profético. Vemos también el ministerio sacerdotal, que había caído en un desuso, ¿de acuerdo? Entenderemos el porqué, pero Dios está levantando a través de Josué, el sumo sacerdote, ese ministerio sacerdotal para unir de nuevo el cielo y la tierra, para construir puentes y unir a Dios con el pueblo, y al mismo tiempo vemos que a través de Zorobabel Dios está levantando el ministerio de gobierno y de autoridad. Creo que esos tres ministerios tienen que estar presentes y activos siempre en nuestras vidas, a nivel personal y a nivel congregacional. Creo que debemos ser la voz profética de Dios para esta generación, ¿de acuerdo? Creo que si alguien en esta tierra oye y entiende la voz de Dios, esa es la iglesia de Dios, ¿sí o no? Y ese es el pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos oír la voz de Dios, debemos responder y debemos de verdad tomar como nuestros ese mandato y ese requisito de Cristo Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Y en Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, si alguien en este mundo y en esta tierra puede y debe oír la voz de Dios, eso somos tú y yo. Dios siempre está hablando, no siempre nosotros estamos escuchando, pero Él siempre está hablando. Y puede hablarte directamente a tu espíritu, a tu corazón, puede hablarte a través de la palabra de Dios, puede hablarte a través de hermanos, puede hablarte a través de circunstancias, puede hablarte incluso a través de una burra. ¿Sí o no? Como a Balaam. ¿Quién se hizo burro? ¿Balaam se hizo burro y se puso al nivel de la burra? ¿O la burra se hizo inteligente y se puso al nivel de Balaam? Yo creo que Balaam era muy burro y se puso al nivel. ¿De acuerdo? Pero Dios nos puede hablar. Y si hay alguien, repito, en esta tierra, en este mundo, que puede y debe oír la voz de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Así que tenemos ahí una grandísima responsabilidad, ¿de acuerdo? Que nos puede consolar a oír la voz de Dios, como le consoló y le fortaleció a Zorobabel cuando en medio de la debilidad y de la imposibilidad oye la voz de Dios a través del profeta diciendo: Zorobabel, no tengas miedo, porque no es con tu ejército, no es con tu espada, no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con mi espíritu, dice el Señor. Y al mismo tiempo se tiene que levantar el ministerio sacerdotal. Si hay alguien que puede construir puentes entre Dios y los hombres, ¿de acuerdo?, es la iglesia.
Sabemos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo dice Pablo a Timoteo en las pastorales, pero nosotros, Cristo es el sumo sacerdote, pero nosotros como iglesia, dice que fuimos constituidos reyes y sacerdotes. De hecho, esa es la Reina Valera, pero la traducción más fiel al original significa que somos un reino sacerdotal. Por lo tanto, y no solamente lo dice en Apocalipsis capítulo 1, también lo dice Pedro, y somos sacerdotes, somos constructores de puentes, somos aquellos que le deben dar la mano o deben tomar la mano de Dios y de la gracia que hemos recibido la debemos dar y la debemos transmitir y poner a disposición de todos aquellos necesitados, comenzando en la iglesia con nuestros hermanos y hermanas y en la fe y continuando en un mundo que no le conoce. ¿Cuántos decimos amén? Normalmente no hablo muy tan rápido, pero sé que tengo poco tiempo y quiero ser preciso, conciso y macizo, ¿de acuerdo? Así que, y por otro lado, si hay alguien, como decía, que puede conectar a Dios y los hombres somos nosotros, porque nosotros somos aquellos que conocemos a Dios y somos aquellos que tienen el Evangelio y somos aquellos que de gracia han recibido, por lo tanto debemos dar. Y por otro lado se levanta el ministerio de gobierno y de autoridad. Y si hay alguien que puede estar en los negocios de Dios, si hay alguien que puede estar y puede ser esos mayordomos, colaboradores, administradores de las cosas de Dios, somos tú y yo. Si Dios le ha confiado a alguien sus asuntos, ese alguien es la iglesia. La predicación del Evangelio ha sido confiada ¿a quién? A los medios de comunicación, a la prensa, a internet, a las telenovelas. ¿Telenovelas? ¿De acuerdo? No. La predicación del Evangelio ha sido confiada ¿a quién? A la iglesia. Lo mismo el ministerio de la oración, de la intercesión, ha sido confiado a los incrédulos. No, obviamente ha sido confiado a la iglesia. Si hay alguien que puede ejercer dominio, hay alguien que puede ejercer autoridad y hay alguien que puede extender el reino de Dios, ese alguien puede y debe ser la iglesia. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Así que tomemos esas tres posiciones y tomemos esos tres ministerios. Así que lo primero que vemos es que Dios quiere hacer algo en el pueblo y para eso activa estos tres ministerios. Ahora, como yo decía, todo esto tiene una historia. Zacarías, el profeta le estaba hablando a Zorobabel. Esdras también está por allí. Bueno, el libro, mejor dicho, Esdras todavía no había llegado, pero el libro de Esdras cuenta toda esta historia. Ellos habían salido del cautiverio, habían regresado, formaban parte de ese primer contingente. Sí que hubo varios regresos, ¿de acuerdo? Hubo tres contingentes, tres grupos de personas que regresan del cautiverio. El primer grupo de personas lo encontramos y vemos que está Zacarías, Ageo el profeta, Josué el sumo sacerdote, Zorobabel. Y en ese primer grupo de personas que sale del cautiverio, la Biblia nos muestra rápidamente cómo fueron llevados a Nabucodonosor y cómo el imperio Babilonia, pero después termina el libro de Crónicas con el edicto de Ciro, Dios despertando el espíritu de un rey pagano y concediendo que haya este grupo de personas que vuelvan a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Dios es fiel a su palabra, Dios había establecido que el cautiverio sería durante 70 años. Sabemos que Daniel, leyendo al profeta Jeremías, se da cuenta de esa promesa, de esa profecía, empieza a orar, a clamar, se arrepiente y Dios empieza a moverse y a desatar todas estas cosas. Ahora, cuando este grupo regresa, ¿de acuerdo? Aproximadamente estamos hablando para el año 516 a.C., cuando este grupo regresa con la misión de edificar la casa del Señor, ir conmigo por favor vamos a ir al libro de Esdras. Todo esto comienza con un grandísimo avivamiento. Ahora, ¿cuántos de nosotros, ve conmigo al libro de Esdras y quédate ahí en el capítulo 1, ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando Dios ha comenzado algo en nuestras vidas, lo hemos abrazado con tremenda ilusión, ¿sí o no? Cuando hemos comenzado un nuevo proyecto,
a veces puede ser un proyecto personal, o puede ser un proyecto laboral, o un proyecto familiar, pero especialmente cuando es un proyecto ministerial, cuando es un proyecto para la iglesia, ¿cuántos lo hemos abrazado con tremenda ilusión y con tremendo gozo? ¿Cuántos de nosotros? Y hemos arrancado con muchísimas fuerzas, pero ¿cuántos se identifican con eso? Yo creo que todos. Pero ¿cuántos, si somos honestos y miramos hacia atrás, hemos visto que ha pasado un tiempo y parece que ese gozo y esa alegría se pausó, se detuvo, se vino abajo? ¿Algún pecador como yo que levante su mano? Yo levanto la mano, las dos manos, el pie y hasta las orejas. Porque nos pasa al pueblo de Israel. Había comenzado con un avivamiento tremendo, pero había habido algo que había detenido ese avivamiento. Este mensaje se llama quitando la pausa al avivamiento. Quitando la pausa al avivamiento. Sí es cierto, Dios había despertado el corazón y el espíritu de un rey pagano, Ciro. Sí es cierto, el pueblo había vuelto del cautiverio, ya estaban allí. Y fijaros en Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer rápidamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Salta conmigo al versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu que despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Así que Dios estaba haciendo algo en los cielos y no solamente estaba levantando y despertando el espíritu de gente no creyente, sino que ese mismo mover y ese mismo espíritu había despertado también la casa de Israel. En este caso, las personas, los corazones y el espíritu de los jefes de las casas paternas de Israel. Ahora, seguimos avanzando y vemos cómo en el versículo 6, fruto de todo esto, hay una tremenda provisión. Fíjate, dice en el versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganados. Alguien dijo una vez: si Dios no tiene tu cartera, no tiene tu corazón. Y yo dije: qué exagerado esta persona. Ha pasado el tiempo, no soy muy viejito, pero ya ha pasado tiempo y me he dado cuenta que es cierto. Que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No dices donde está tu corazón, allí está tu tesoro, allí está tu corazón. Y cuando hay una generosidad y cuando se destapa y se da a veces lo que nosotros como hombres más nos aferramos a ellos, que son las cuestiones materiales, ahí hay un corazón desprendido, generoso, totalmente cautivado, totalmente conquistado también por el Señor. Dice: y todos los que estaban, leemos, dieron plata, oro, bienes, ganados, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Versículo 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrádates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta, y empieza a hablar de, tazones de oro, tazones de plata, cuchillos, esto y lo otro. Lo que vemos aquí es una grandísima también provisión. Y si saltamos al siguiente capítulo, al capítulo 2 de Esdras, ir conmigo al 68 y al 69, fijaros, ¿vale? Proseguimos y avanzamos en esta historia. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Es decir, la visión de estas personas era tan clara y ellos estaban tan seguros y tan convencidos
que Dios estaba haciendo algo, que pusieron todo lo que eran, todo lo que tenían y todo lo que hacían al servicio de los planes y de los propósitos de Dios. Lo tenían claro, había una convicción y había un gozo, ¿de acuerdo? Había un despertar, había un avivamiento, había una consagración, había una provisión, había una generosidad en todo esto. No solamente eso, sino que el versículo 64 nos dice, del capítulo 2 de Esdras, que toda la congregación, ¿cómo estaba? Unida como un solo hombre. Y era de 42.360, pero nos dice que el pueblo, dice, estaba unido como un solo hombre, unida toda la congregación como una sola persona. Así que había una unidad impresionante. Ahora ve conmigo al siguiente capítulo, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Nos dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Así que hay un despertar, hay un mover de Dios, hay una respuesta y todo va bien, echan los cimientos, pero cuando Dios está haciendo algo y el reino de Dios está avanzando, sabemos que nuestro enemigo y sabemos que nuestro adversario no se va a quedar quieto. Y creo que todo lo hemos experimentado. Buscamos más de Dios y nos empiezan a ir mal las cosas. ¿Alguno de mi gremio? ¿Alguno de mi club? ¿Sí? Y más te quiere buscar a Dios y más empiezas a orar y voy a ayunar por mis hijos o por mi esposa y más te peleas con tu esposa y más te peleas con tus hijos. ¿Te pasa? Sí, eso ocurre. Y vamos a evangelizar y ocurren cosas en la iglesia y rompe la unidad y cómo vamos a salir así a evangelizar y vemos que cuando Dios está haciendo algo en nosotros y su reino está avanzando en nosotros o nosotros avanzando en su reino, aparece siempre un capítulo 4 y ve conmigo al siguiente capítulo de Esdras. Y fíjate lo que ocurre allí. Oyendo, ¿quién? ¿El templo en qué fase iba de construcción? En los cimientos. No habían puesto paredes, no habían puesto techo, habían puesto el fundamento. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron, ¿a quién? A Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Zorobabel y Jesuá, aquí no es Josué, pero es la misma persona, el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron que no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué? Intimidó, atemorizó, amenazó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara la casa. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, hasta el siguiente rey. Ahora, todo iba muy bien hasta que se levanta el enemigo. El enemigo intentó seducir e intentó adulterar al pueblo de Israel, pero no lo consiguió. Intentó adulterarlo cuando le dice, oye, mira, dejarnos que os ayudemos. Si ellos hubieran permitido esa ayuda de esta gente pagana, hubieran estado profanando aquello que era santo, aquello que era de Dios, de acuerdo al templo. Y muchas veces el enemigo lo que va a intentar es adulterar nuestras vidas añadiendo cosas que no son santas y que no le pertenecen a Dios. Eso significa adulterar, añadir algo, un cuerpo extraño, una sustancia extraña a algo que es puro. Un aceite adulterado, ¿os acordáis lo del aceite de colza aquí en España? ¿No? Entonces, si no sabes lo que es el aceite de colza, o no eres de aquí o eres muy joven, ¿verdad? Pero yo creo que todos recordamos
El alcohol adulterado que muchas veces se venden en discotecas es un alcohol, es un aceite que se le ha añadido una sustancia externa y al final te mata, ¿de acuerdo? Por eso al adulterio se le llama adulterio, porque lo que es un matrimonio, lo que es de dos, se le añade un tercero. Por eso se llama adulterio. Se adultera el pacto que era de dos, se añade uno más y ya se adulteró. Pero ellos aquí no caen. Mire, pero de todas maneras nos sirve porque el enemigo principalmente su estrategia va a seguir dos líneas. Te seduzco y te engaño. Y si no puedo seducirte y no puedo engañarte sutilmente, entonces me voy a quitar la careta y te voy a intimidar y te voy a perseguir y te voy a hacer la vida imposible. Y me quito la careta y me convierto en un monstruo, en una bestia, para asustarte y llenarte de incredulidad. Cristo, cuando está describiendo el ministerio de Satanás en Juan capítulo 8, lo describe de dos maneras. El diablo es padre de mentira y homicida desde el principio. Los dos ministerios satánicos, diabólicos, pero son oficios diabólicos. Los dos ministerios principales del diablo es engañar, seducir, decirte lo que quieres oír, pero no lo que necesitas oír, ¿de acuerdo? Lo intentó con Jesucristo en el desierto. ¿Tienes hambre? No te preocupes, Jesús. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tú quieres ser rey? Pues ya está. Yo te ofrezco un atajo. Arrodíllate delante de mí. Y estos reinos que estás viendo porque están delante de ti, yo te los doy. Te va a intentar seducir y engañar. Y si no lo consigue, entonces te va a intentar matar o destruir. Si no puede con la seducción, utilizará la intimidación. No pudo con la seducción, pero sí pudo con la intimidación. La intimidación entró en el corazón del pueblo de Israel. Cuando leemos a los comentaristas del libro de Esdras, nos dicen que en este pasaje, en el capítulo 4, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, porque si tú vas conmigo al capítulo 5, entre el capítulo 4 y 5, hay un periodo, ¿de acuerdo?, de entre 14 y 16 años en el que la obra de Dios se detuvo. Y a veces en nuestras vidas hemos comenzado con un avivamiento. A veces la iglesia comenzó con un avivamiento. A veces nuestro ministerio comenzó con un avivamiento. A veces las cosas, ¿de acuerdo?, te digo, personal, laboral, familiar, ministerial, hemos comenzado, pero ha habido algo que ha detenido ese avivamiento y ese mover de Dios. Y es tiempo para que apretemos el botón de play y para que le quitemos la pausa al mover de Dios y quitemos las piedras que están impidiendo que los planes de Dios sigan avanzando. ¿Cuántos decimos amén? Así que el pueblo tuvo que enfrentar la intimidación. Muchos de nosotros no avanzamos en las cosas de Dios por temor, por incredulidad, porque no le creemos al Señor o porque simplemente creemos otras cosas. Creemos que no somos capaces, creemos que no nos puede ayudar, creemos que Dios no puede responder, creemos que Dios no puede hacer algo en Altea, que Dios no puede hacer algo con los niños, que Dios no puede hacer algo en la alabanza, que Dios no puede hacer algo en la oración, en la intercesión, que Dios no puede hacer algo en el evangelismo, que Dios no puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios no puede hacer algo en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Eso se llama incredulidad. Incredulidad no significa no creer, incredulidad significa creer lo erróneo, lo que no es correcto, lo que no dice Dios. Y es tiempo para que hoy podamos abrir nuestro corazón delante del Señor y decir: Dios, quiero quitarle la pausa al avivamiento y a los proyectos que tú tienes para mi vida, y quiero, Dios, que me ayudes en la incredulidad y que me ayudes en el temor y que me ayudes en el miedo. ¿Cuántos decimos amén? Y es tiempo, porque ahí es cuando no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, no es con mi espada, es con mi espíritu. El profeta Ageo, y no tenemos mucho más tiempo, pero el profeta Ageo, el mensaje era muy claro.
Si leemos el capítulo 1, Ageo el profeta, que era contemporáneo de Zacarías, le está diciendo al pueblo. Si Zacarías tenía un mensaje muy directo, de acuerdo a los líderes, Ageo tenía un mensaje muy directo al pueblo. Y Ageo el profeta le está diciendo, oye, poco de cabeza, ¿no? Oye, pensar por un momento, reconsiderar, meditar en vuestros caminos. No seáis descerebrados, sembráis mucho, ¿y qué? Y recogéis poco, o sea, os esforzáis mucho, labráis mucho y nada de nada. Pensad y meditad bien en vuestros caminos. Y ahí Ageo cuando le dice, y ahora, por si no se os ha ocurrido y no lo meditáis, os voy a decir dónde está el problema. Que vuestras casas, ¿cómo están? Artesonadas y adornadas, pero mi casa está abandonada. Ahora, pregunta pastoral. ¿Es malo que nuestras casas estén artesonadas y adornadas? No. El problema era que habían perdido la visión original, la intención, la intencionalidad original de por qué estaban en ese lugar. Y el Señor le está diciendo, recuerda, tú estabas en un cautiverio, yo te liberé para que construyeras mi casa. Lo has olvidado, has tenido miedo, has tenido incredulidad. Y creo que hoy Dios habla a nuestro corazón personal y congregacionalmente y nos dice, iglesia de Altea, recuerda la visión original que yo planté en tu corazón. No permitas que el miedo, la incredulidad, el temor te aparte de esa intencionalidad y decir, es imposible que Dios haga algo, por lo tanto me voy a dedicar a mi propia vida. Es imposible que Dios haga algo en esta iglesia, por lo tanto me centraré en mis cosas. Y Dios le está diciendo al pueblo, vinisteis aquí para edificar mi casa y al final os habéis olvidado, estáis edificando vuestra casa. Y aún algo que era más terrible todavía, habéis usado el material de mi casa y del templo para construirlo y usarlo para vuestras propias casas. Por eso los acusa de robar. Dice, el material que era de mi casa, macho, lo habéis llevado y ahora lo tenéis ahí. La Play o la tele que tenía que estar en mi casa, macho, la tienes en tu alcoba. Es que tiene de cárcel, o sea, tiene delito. Dice, lo que era mío, lo habéis llevado. Dice, por eso está la casa patas arriba y las cosas no funcionan. Vuelve, iglesia, personalízalo en tu propia vida. Recuerda lo que Dios te habló. Recuerda los planes y propósitos para tu vida. Recuerda ese avivamiento. Recuerda esa unción, esa intención, ese propósito que Dios te dio. Y desecha hoy la intimidación y desecha hoy la incredulidad. ¿Cuántos decimos amén? Porque no es con fuerza, no es con poder, ¿de acuerdo? No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Eso es el primer factor que estaba pausando el mover y el avivamiento de Dios. Quedan dos más, son las 8:35. ¿De acuerdo? El año que viene volveré, daré la segunda y luego dentro de 2 años volveré y daré la tercera. No. Como decía yo ayer, ¿quién me da 5 minutitos? ¿Quién me da? Levanta la mano que lo quiero ver. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, ostras, 185 minutos. No, soy generoso. Ayer también me disteis un montón. Allí. Vamos con el segundo. Simplemente, si esto se graba, perfecto y luego lo podéis recuperar. Primer asunto del pueblo, intimidación, incredulidad. Y Dios dice, recuerda lo que mi espíritu te habló. Y si yo planté esa semilla y eso ha nacido de Dios, va a prosperar y va a vencer al mundo. Amén. Si ha nacido de Dios, eso va a dar fruto y va a crecer en el nombre de Jesús, sin lugar a dudas. Número 2. ¿Cuál era el problema del sacerdocio? No tenemos tiempo, pero te doy la cita. Ve a Zacarías capítulo 2. Y allí en Zacarías capítulo 2 nos encontramos a Josué,
el sumo sacerdote que se encuentra delante de Dios con todas sus vestiduras. Zacarías capítulo 3. Bien, y ahí encontramos al sumo sacerdote que se encuentra delante de Dios, pero sus vestiduras, ¿cómo estaban? Sucias, manchadas, viles, y vemos cómo Dios las cambia por pura gracia y le pone unas nuevas vestiduras blancas, resplandecientes, para que pueda ejercer su ministerio. Al principio del capítulo 3, lo que el escritor nos muestra es un juicio. Nos muestra al juez, que es Dios, nos muestra al acusado o al defendido, que es el sumo sacerdote Josué, nos muestra a la parte acusatoria, al fiscal, que es el diablo, que lo está acusando y condenando, señalando sus errores. Y por otro lado, encontramos al ángel de Jehová, que muchos entienden, yo me incluyo, que es una epifanía, teofanía, es decir, una representación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, como defensor, como abogado, lo cual concuerda bien con el Nuevo Testamento, porque Él es nuestro abogado. Así que, imagínate, 4 participantes, Dios el juez, el defendido, el acusado, Josué. Tenemos aquí al diablo que está metiendo cera y metiendo caña y diciendo, y mira lo que has hecho y no eres digno, y cómo te atreves ahora de levantar las manos si vienes de tu casa y lo que has hecho esta mañana y lo que le has dicho a tu esposa y lo que viste ayer, lo que hiciste, y está allí condenando, porque ese es su ministerio: condenación, condenación, condenación y acusación día y noche delante de Dios, ¿de acuerdo? Y por otro lado encontramos al ángel de Jehová, que lo está defendiendo. Termina la historia diciendo que es Dios el que lo viste y por pura gracia le da nuevas vestiduras. Entender una cosa, iglesia, en ningún momento con lo que estoy diciendo quiero quitar gravedad al pecado. Pero lo que estoy diciendo es que al final no somos salvos ni por nuestras obras, ¿de acuerdo? Ni por nuestra justicia, somos salvos por la gracia de Dios. Y Daniel el profeta decía, mi seguridad y mi convicción en mi vida de oración, de que Dios me oye y que Dios va a contestar, él la resumió en esta frase: Señor, porque no elevamos nuestras oraciones confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Eso me encanta, porque no elevo mi oración confiado en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Cuando tú y yo conocemos al Señor, nacemos de nuevo, somos perdonados, Dios no nos declara inocentes. Jamás nos declarará inocentes. Porque inocentes significa o implica que nunca cometimos mal o hicimos algo malo. Dios nos declara no culpables, que es diferente. Nunca seremos inocentes tú y yo. Somos culpables, pero Dios, por su gracia, te dice, venga, inocente no eres, pero te declaro no culpable, porque el justo, mi hijo, murió por los injustos y Él tomó tu lugar. ¿Qué es lo que Dios está tratando con el sacerdocio? La condenación y el legalismo. ¿Por qué muchas veces el mover de Dios no avanza? ¿Por qué muchas veces el avivamiento parece que entra en pausa? Porque vivimos bajo un manto de condenación a causa de nuestra religiosidad y de nuestro legalismo. ¿Algún pecador como yo que os ha ocurrido? Y eso es terrible, porque alguno de vosotros, como yo, podemos estar batallando con la incredulidad o el temor. Pero otros dicen, mira, yo Fernando, el rollo este de yo soy valiente, yo contra el mundo, pues yo contra el mundo, yo no tengo problemas con la incredulidad. Pero me siento tan indigno, me siento tan condenado, me siento, no vivo bajo este espíritu, bajo este manto de adopción por el cual puedo llamar libremente a Dios papá. Y a veces hemos caído bajo ese engaño también del enemigo
Y hoy es tiempo para que nos despojemos de todo manto y toda actitud religiosa y todo manto de condenación para abrazar la gracia de Dios y entender que no es por ti, que no es por tu fuerza, que no es con tu ejército, sino con mi espíritu, que te lavó, que te regeneró, que te hizo nacer de nuevo y que hizo que la vida de Cristo esté en ti. Hoy tenemos que abrazar la gracia. ¿Estoy diciendo que le quitemos importancia al pecado? No. Lo que estoy diciendo es que le demos más importancia a la gracia de Dios. Es decir, lo voy a poner de esta manera, lo vamos a entender mejor. Si alguien tiene que tratar el pecado en mi vida, no es el diablo, es Dios. Y la condenación, cuando hay condenación en mi vida, es porque estamos permitiendo que sea el diablo, que sea él el que trata nuestros errores y nuestros pecados. Y eso es terrible. Eso es una ofensa para Dios. Si alguien debe tratar el pecado en nuestras vidas, tiene que ser Dios. Y Él me va a convencer, pero va a ser Él. Y Él me va a redarguir, pero va a ser Él. Y Él me va a corregir, pero va a ser Él. Y Él va a poner un espíritu de arrepentimiento, pero va a ser Él. Y Él mismo que me corrige y me redarguye es el mismo que me va a restaurar y el que me va a levantar para que su obra continúe en mí y a través de mí. Si hay alguien que debe tratar el pecado, es Él, es Dios y no el diablo. Vamos a quitarnos hoy intimidación de encima. Y vamos a quitarnos hoy, esto es para que nos riamos un poquito, y vamos a quitar hoy condenación de nuestra vida. Amén. Vamos a por el tercero y último. Ya tenemos al pueblo a través de los profetas, ya tenemos al sacerdote, ¿de acuerdo? Vamos por el ministerio de gobierno, de autoridad. Zacarías le dice, Zorobabel no es con ejército, con espada. ¿Sabes por qué le dice eso? Porque Zorobabel y el pueblo que le acompañaba no tenía ejército. O sea, no es que Dios le estuviera diciendo, oye, olvídate de tu ejército. No, es que literalmente te está diciendo, no es con ejército porque no tienes ejército. No había hombres de guerra, se acababan de llegar. No había ejército. No es con espada, decir, es que Zorobabel decía, tenemos a esta gente que nos está amenazando, que nos está persiguiendo, que van a venir con espada. Y Dios le dice que no es con espada, porque Zorobabel decía, ¿dónde está mi ejército y dónde está mi espada? Y Dios le dice que no es con ejército y que no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Zorobabel le dice, si seguimos leyendo el versículo después del 6, el 7, le dice, y le dirás a este monte, ¿recordáis? Otro clásico, ¿quién eres tú, oh monte? Delante del Señor serás reducido a una llanura y a gritos y aclamaciones de gracia y gracia será sacada piedra a piedra. Quiero que entendamos lo que está ocurriendo aquí. Zorobabel no tenía ejército, no tenía espada y miraba para allá y veía un monte. Un monte. Y miraba para allá y veía un templo sin paredes y sin techo. Solo con los cimientos. Y digo, tengo que sacar ese monte y trasladarlo ahí. Eso me recuerda mucho las palabras de Jesús. Si tuvieras fe y creyeras, le dirías a este monte, desarráigate y échate al mar, cámbiate de lugar. Ese monte, ¿sabéis lo que era? Era la cantera. Ese monte, que parecía un impedimento, iba a ser el instrumento de Dios para edificar la casa y edificar una casa y un templo espiritual. Esa era la cantera, por eso decía, piedra a piedra vas a ser sacada y a gritos de gracia. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero la gracia de Dios va a estar sobre mi vida. La gracia de Dios es la que dice, Fernando, cuando tú estás diciendo yo no tengo, la gracia de Dios dice yo sí tengo. Cuando tú y yo decimos, Señor, yo no puedo, la gracia viene y se perfecciona en nuestra debilidad y dice, yo sí puedo. Cuando uno decimos, Señor, yo no soy, la gracia de Dios viene y dice, yo sí soy en ti, o tú sí eres en mí.
La gracia de Dios es todo aquello que nosotros no somos y tiene todo aquello que nosotros no tenemos y puede todo aquello que nosotros no podemos. Por eso dice, a gritos de gracia y gracia vas a ir sacando piedra a piedra hasta que... Pero ¿sabéis cuál es el problema? Él estaba cansado y agotado. Y he visto algo que de igual manera le pone pausa al mover de Dios en nuestras vidas. Toma, Lilian, para que lo puedas apagar. Igual que la intimidación viene a nuestras vidas y detiene el mover de Dios y le pone pausa y pueden pasar años y nos roba esa visión y ese sueño que Dios plantó y ese propósito que Dios puso en nuestros corazones. A veces es la condenación que nos aplasta y no nos deja abrazar y continuar en lo que Dios tiene porque nos sentimos indignos. A veces es el cansancio y el desánimo. Y es impresionante ver la cantidad de personas que están cansadas y están desanimadas y dicen, otra vez. ¿Y otra vez lo vamos a hacer? El diablo les robó el poder del y otra vez. ¿Y otra vez vamos a salir a las calles? Oye, que cada vez que tú y yo pecamos, el Señor nos perdona otra vez, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Y otra vez vamos a alabar al Señor. Oye, que cada vez que tú y yo alabamos, otra vez el Señor es fiel a su palabra y habita en medio de nuestra alabanza, ¿sí o no? Y otra vez. A veces ha sido el desánimo y el cansancio que nos ha robado el poder del otra vez y nos ha puesto ahí una pausa y creo que hoy Dios tiene que quitar todo desánimo y todo desaliento. Hay un versículo en Santiago capítulo 5 y dice, y otra vez Elías volvió a orar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo fruto. Otra vez volvió a hacerlo. Y esa vez el cielo se abrió, la lluvia descendió y la tierra dio su fruto. Amén. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a quitarnos todo desánimo y decir, Señor, no es con mi fuerza y no es con mi poder, no es con mi ejército, no es con mi espada, sino con tu espíritu. Entiendo ahora que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Porque fiel es el que nos llamó, que también hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De acuerdo? Y la gracia de Dios que comenzó una buena obra en nosotros, la terminará. Nos podemos poner de pie si eres tan amable. ¿Alguien me puede ayudar en el piano? Si hay alguien. Y me gustaría que pudiéramos tomar un minuto, unos minutos, unos instantes para orar. Y yo sé que Dios nos ha hablado, amén. Te decía, si hay alguien que puede y debe oír la voz de Dios, somos nosotros. Si hay alguien que puede y debe construir puentes y avanzar en los propósitos de Dios, somos nosotros. Si hay alguien que puede y debe extender el reino de Dios, somos nosotros. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su llamado, nos ha dado su espíritu. Y si hoy estamos batallando y peleando con la incredulidad y el temor, es tiempo de confrontarlo, de desecharlo de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Si hemos estado batallando con la condenación, con sentimientos de indignidad, con el legalismo, hemos permitido que sea el diablo el que trate el pecado en nuestras vidas y no el Señor. Hoy es tiempo de desechar y sacar eso de nuestra vida, de nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Si estamos cansados y fatigados,
Tenemos que volver al Señor y entender que no es con fuerza o poder, sino con su Espíritu, y entender que su gracia, su poder se perfeccionan en nuestra debilidad. Que al final Él va a hacer la obra. Dios va a salvar con muchos o con pocos. Dios va a salvar. Padre, en el nombre de Jesús, podríamos tener un tiempo de oración en el que abrimos, como decía, nuestro corazón delante de Él, delante del Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Levantamos nuestras manos a los cielos. Gracias, podemos orar en el Espíritu, podemos levantar una oración, podemos orar en el entendimiento. Oh Dios, Padre, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por las cosas, Señor, que tú has plantado en nuestras vidas a nivel personal o congregacional. Señor, el día de hoy no permitimos, Señor, que el enemigo nos saque de la intención, de la intencionalidad, Señor, del origen, Señor, de los planes y de tus propósitos, Señor. No permitiremos que el enemigo nos adultere. No permitiremos que el enemigo nos engañe. No permitiremos que el enemigo nos atemorice. No permitiremos que el enemigo nos llene de incredulidad o de temor. Oh Dios, tú nos has llamado, tú nos has establecido, tú nos has puesto en este lugar, oh Dios. Y tú, oh Dios, lo que has comenzado lo terminarás, Señor. Y hoy, allí donde estás, desecha, saca, aparta, quita de tu mente y de tu corazón todo temor. Cierra la puerta a la incredulidad, cierra la puerta a la intimidación, cierra la puerta al temor. Cierra en el nombre de Jesús esa puerta y pídele, Espíritu Santo, Señor, que hoy un espíritu de fe, Señor, un espíritu, Señor, de seguridad, de certeza, de convicción, de fortaleza, Señor, me inunde, oh Dios, inunde mi mente, inunde mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Señor, oramos, oh Dios, si el enemigo ha pausado tu mover a través de la condenación, estamos paralizados porque vivimos en condenación, porque vivimos en un legalismo y el diablo nos ha paralizado a través de nuestra religiosidad y a través de nuestra condenación. Hoy abrazamos tu perdón, hoy abrazamos tu gracia. Eres tú, Señor, el que va a tratar el pecado. Vamos, díselo allí donde estás. Si tú, de manera obviamente inconsciente, no queriendo, pero has permitido que sea el diablo el que trate el pecado en tu vida, arrepiéntete de eso, huye de eso y di: Señor, hoy yo tu abrazo, Señor, tu proceso, hoy yo abrazo tu trato, Señor. Si alguien me va a redarguir, corregir, Señor, vas a ser tú, porque tú mismo, Señor, serás el que me levanta y el que me restaura y el que transforma mi vida, oh Dios, para que no vuelva a caer, en el nombre de Jesús, Señor. Y aunque caiga, Señor, como el justo 7 veces, Señor, me levantarás, Señor. Seré levantado por tu gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Todo desánimo, todo cansancio, Señor, todo cansancio y desánimo. Hay gente desanimada, hay gente que ya no cree, hay gente que ya no tiene fuerzas, que la experiencia, la tradición, los años le ha robado. Señor, yo oro que la frescura, Señor, que hay una renovación, oh Dios, que hay una frescura, Señor, que vuelvan las fuerzas de la juventud, Señor, que vuelvan las fuerzas del primer amor, que vuelvan las fuerzas, Señor, del inicio, Dios, para estar expectantes de nuevo, Señor. Que la fuerza de tu Espíritu sea el que nos levante y decir: otra vez vendré a la reunión de oración, y otra vez vendré, Señor, a la iglesia, y otra vez saldré a predicar, y otra vez levantaré mi voz, y otra vez, Señor, te serviré, oh Dios, hasta que la obra, Señor, sea completada por tu poder, oh Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús.
Gracias. Si hay alguien que de manera específica, está peleando y batallando con el temor, la intimidación, la incredulidad, ¿puedes levantar tu mano? Puedes levantar tu mano. Solamente quiero ver las manos levantadas de aquellos que de manera particular y específica están peleando y batallando con la intimidación, con el temor, con la incredulidad. ¿Puedes levantar tu mano? Yo quiero verlas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú ves las manos de tus hijos y de tus hijas, Señor, delante de ti. Yo oro que todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No tiene lugar, no tiene parte, no tiene suerte, Señor. Toda fortaleza, Señor, todo argumento plantado en nuestra mente, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, que nos atemoriza, Señor, que nos llene de incredulidad, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Actívate allí donde estás, di, Señor, renuncio a todos estos pensamientos, renuncio a todos estos sentimientos, les cierro la puerta en el nombre de Jesús, y hoy recibo un espíritu de poder, porque el espíritu que hemos recibido no es de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y hoy, Espíritu Santo, llena la mente y el corazón, oh Dios, para volver a creerte, para volver a tener fe, oh Dios, para volver a confiar, Señor, y para activar el avivamiento y tu obra y ponernos de nuevo manos a la obra. Si tú has estado bajo un momento tus manos, cierra tus ojos, pero si tú de manera particular, de manera específica, batallas y luchas mucho con la condenación, puedes indicármelo, por favor, levantando tu mano. Si tú tienes luchas con todo este asunto de la condenación, Señor, ves, Señor, a tus hijos, Señor, alzando hijas, alzando manos delante de ti. Señor, oramos que toda condenación, oh Dios, puedes dejar tu mano levantada. Señor, yo oro, Señor, que toda condenación en el nombre de Jesús, Señor, pueda ser desarraigada de la mente y del corazón de tus hijos, Señor, y de tus hijas, Señor. Toda condenación, Señor, que nos ha paralizado, Dios, toda condenación, Señor, que nos detiene, toda condenación, oh Dios, salga de nuestra mente, salga, Señor, de nuestro corazón. Y no es con mi fuerza, no es con mi poder, Señor, es con tu Espíritu. Y hoy oramos por un derramamiento, Señor. Y hoy oramos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, para que la condenación, el legalismo, la religiosidad que impedía que Josué fuera ese sumo sacerdote, Señor, pueda ser hoy quitado y desarraigado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, haz una obra, oh Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Y por último, cierra un momento tus ojos, terminamos con esta oración. Si tú, de manera específica y particular, el enemigo ha plantado desánimo, cansancio se ha arraigado en tu corazón o en nuestros corazones, puedes levantar tu mano e indicármelo, porque quiero orar específicamente por aquellos que hay desánimo, hay cansancio en sus vidas. Señor, yo te pido, Dios, que nos aferremos a tu gracia y que nos renovemos en ella. Mi oración específica es renovación. Renovación. Como el profeta le diría en Oseas: y volveré a llamarte, te sacaré al desierto y volverás a cantar como en los días de tu juventud, dice el Señor. Renovación. Todo cansancio, solamente tu Espíritu, Señor, nos puede renovar. Solamente tu Espíritu puede traer refrigerio y renovación, Señor. Puede devolver ese primer amor. En el nombre de Jesús, Señor, que todo cansancio, Señor, que todo desánimo, Señor, sea quitado. Y tu Espíritu, Señor, de manera sobrenatural, milagrosa, prodigiosa, ponga una renovación. Nuevas fuerzas, dice el Señor. Nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento, dice el Señor.
renovación, primer amor, oh Dios, primera ilusión como en los días de tu juventud, dice el Señor. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete. ¿Por qué no oramos y por qué no como iglesia levantamos nuestra voz al Señor? Clamamos a Él. Vamos a clamar a Él. Vamos a clamar a los cielos. Vamos a poner nuestra fe en Él. Vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Vamos a abrazar su gracia y vamos a dejar que su Espíritu Santo nos renueve una vez más. Una vez más, claro que sí. Una vez más, claro que sí. Por su Espíritu, una vez más. De manera natural, de manera, sí, sobrenatural, pero de manera que fluye en nuestras vidas por su Espíritu. Oh, vamos a clamar. Levanta tu voz a los cielos. Vamos a levantar nuestra voz a Él, a los cielos, oh Dios, pidiendo y poniendo nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra fe en Él. Oh, abrazando su gracia que rompe la condenación y que su Espíritu vuelva a soplar y que avive la llama del ánimo y del aliento, de igual manera que el viento aviva la hoguera, aviva el fuego. Cuando hay viento, que el Espíritu de Dios vuelva a soplar sobre la llama del ánimo, del aliento, de la esperanza, de la ilusión en nuestras vidas. Oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Dios, gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor por hacerlo una vez más, por hacerlo nuevamente, Señor. Gracias Señor por la vida, por la familia, Señor, que están aquí. Gracias Dios, Señor, por esta iglesia. Gracias Dios, Señor, por la iglesia aquí en Altea, Señor. Gracias por tus planes, por tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque el que ha comenzado la buena obra la va a terminar, Señor. Gracias, Señor. Hoy quitamos la pausa al avivamiento y al mover de Dios. Hoy quitamos esa pausa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén y amén y amén y amén? Y le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Hoy, dale fuerte el aplauso. Hoy la pausa al avivamiento es quitada. Hoy el Espíritu de Dios nos llena de nuevo ánimo. Hoy la gracia de Dios nos pone esas vestiduras sacerdotales. Hoy la fe en el Hijo de Dios quita todo temor. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para guardarte, iglesia, sin caída. Aquel que es poderoso para presentarte sin mancha delante de su gloria y hacerlo con gran alegría. Aquel que es el único y sabio Dios. Aquel que es nuestro Salvador, a Él y solamente a Él sea la gloria y majestad. Amén. A Él y solamente a Él sea el imperio y potencia. A Él y solamente a Él sea la gloria ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.